La historia de México, principalmente nuestra independencia, está llena de grandes personajes, ¿cierto? Podemos ver, hermanos, y recordar, por ejemplo, don Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, y bueno, muchos otros más. La historia alrededor del mundo también está llena de grandes personajes, hombres y mujeres, que lograron cosas muy buenas. Y por supuesto, en la historia bíblica también hay muchos grandes personajes. De hecho, tenemos un capítulo ahí en Hebreos donde se nos habla de los héroes de la fe, en donde podemos ver a muchos, y también en toda la palabra de Dios, como por ejemplo Noé, Abraham, Isaac, su hijo, Jacob, ¿verdad? El padre de las 12 tribus de Israel, José, su hijo, ¿verdad? También que llegó a ser un gran usado por Dios, Moisés, Josué, ni se diga, David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y muchos más, así como también mujeres. Sin embargo, aun cuando nuestra historia está rodeada de grandes hombres y mujeres, nadie le llega a nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando estos grandes hombres y mujeres hicieron grandes cosas, ninguno ha hecho ni hará lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Cristo es inigualable e incomparable. No hay nadie que se le iguale, ni nadie con el cual se pueda comparar. Esta es la razón por la que el título de nuestra enseñanza en esta tarde es Nadie como Cristo. Nadie como Cristo. ¿O sí? ¿Hay alguien como Él? No, no lo hay. Nadie como nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre bendito, gracias Señor te damos porque nos das la oportunidad una vez más de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú hables a nuestro corazón, que en esta tarde también, Señor, podamos ser alimentados a través de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdame, úsame, Señor, y a mis hermanos también a podernos concentrar y toma en control todas las cosas de tal manera que este tiempo, Señor, pueda ser de edificación para nuestras vidas y que tus propósitos se cumplan. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nadie como Cristo. Nadie como Cristo. En primer lugar, para amar. ¿Cierto? Vamos a estar resaltando varias características en las cuales nadie es incomparable ni inigualable a nuestro Señor Jesucristo. Y nadie como nuestro Señor Jesucristo para amar. Pues tan solo por su amor, que es inmenso, que es grande, puso su vida por nosotros. ¿Quién hace eso? Dice ahí en Juan capítulo 15, en el versículo 13. Juan 15, 13, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice: vosotros sois mis amigos. Y Él puso su vida por nosotros. Cristo nos amó hasta las últimas consecuencias. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 1, que nos amó hasta el fin. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, hasta dar su vida por nosotros en la cruz, al ser hecho por nosotros maldición, porque dice la palabra de Dios: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se entregó por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Tan solo por amor. Él mismo se entregó. Dice ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, versículo 25. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Y en el versículo 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios
como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Él mismo dijo que él tenía poder para poner su vida y para volverla a quitar, que nadie se la quitaba. Él mismo la puso, él mismo se entregó y lo hizo por amor. Nadie como Cristo para amar, pues por su amor que es tan genuino, murió por nosotros, no importando los pecadores que somos. Los pecadores que somos. Dice ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué fácil es, o cómo se nos da, ¿verdad?, al amar a una persona que nos ama, que se porta bien con nosotros. Pero qué difícil resulta hacerlo cuando aquella persona nos hace el mal, cuando aquella persona no hace lo bueno, cuando aquella persona no se porta bien, cuando aquella persona infringe la ley, ¿verdad? Y Cristo nos amó aun cuando nosotros no nos portábamos nada bien, aun cuando hemos infringido su ley de diferentes maneras, a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras o nuestras acciones. Cristo nos amó. Nadie como Cristo para amar, pues por su amor que es tan maravilloso, aunque le fallamos y le somos infieles, Él permanece fiel, pues nos ama. El amor de nuestro Dios es a pesar de, y aunque no somos fieles, aunque le fallamos, aunque hacemos, Dios nos ama. Nuestro Señor Jesucristo nos ama. Dice ahí en 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, que lo leíamos también en la mañana, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es que su amor es tan maravilloso, tan auténtico, tan genuino, tan grande, pero también tan amplio, que todo el que desee puede regocijarse en ese amor. Todo el que desee puede regocijarse en el amor de nuestro Dios, porque también como los niños lo cantan, ¿verdad? El amor de Dios es maravilloso, tan grande, ¿verdad? Y dice: tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Porque Él nos ama, su amor es tan amplio que todo aquel que lo desee puede regocijarse en ese amor. Dicen ahí en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, en el versículo 37, Juan 6:37, nos dice así. Juan 6:37, preparémonos, hermanos, porque ahorita vamos a estar escudriñando la palabra de Dios, buscando varios versículos. Juan 6, versículo 37, por favor, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo aquel que lo desee puede regocijarse en ese amor. Es por eso que en Mateo 11:28 nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos, cualquiera, el que lo desee, venga a mí, y yo le haré descansar. ¿Por qué? Porque nos ama. Nadie como Cristo para amar, para dar su vida, para entregarse en sacrificio, en olor, ofrenda, ¿verdad?, grato a nuestro Dios por nosotros. Nadie como Cristo, número 2, para perdonar. Nadie como Cristo para perdonar. En una ocasión un hombre le dijo estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando vemos a quién se las dijo, podemos ver que nadie como Cristo para perdonar. Estas palabras se las dijo a uno que no solo era pecador, sino uno que también minutos antes le injuriaba, le escarnecía, lo mismo que las personas que pasaban y le veían, lo mismo que los sacerdotes y los principales sacerdotes y los escribas, lo hacían con él. Y los soldados, ¿cómo le escarnecían? Dice ahí en Mateo capítulo 27, Mateo 27, versículo 39 al 44. 27, 39 al 44, dice así la palabra de Dios: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aquel que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, después cambió, pero primero le injuriaba, le escarnecía, ¿verdad? Al igual que también el otro y todos los demás. Sin embargo, este hombre, gracias a Dios porque cambió. Este hombre cambió, se arrepintió, y podemos ver que Cristo lo perdonó. No solo a él, sino que también imploraba el perdón de su Padre por todos los que le crucificaban, le escarnecían y le injuriaban en ese momento. Dice ahí en Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 33 al 47. Hermanos, qué tremendo. Esto es una decisión, el perdón. Y gracias a Dios porque con su ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y con su ayuda, nosotros también podemos perdonar a otros, aquellos que nos hacen mal. Pero qué difícil es, en el momento en el que te lo están haciendo, tomar la decisión de perdonarles, de implorar ese perdón. Nadie como Cristo para perdonar. Dice ahí en el versículo 33 al versículo 47, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, esto nos habla de que era algo que continuamente estaba diciendo, no solamente en este momento, sino a lo largo de ese tiempo, continuamente lo estaba diciendo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, pero ya veíamos en Mateo que también lo estaba haciendo, pero aquí cambia y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos. Merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como cuando era como la hora sexta, y sigue hablando. Podemos ver, hermanos, cómo le perdonó, y no solamente a él, sino a todos aquellos que estaban ahí injuriándole. Este hombre cambió y Cristo lo perdonó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón que estaba implorando a su Padre por los demás y por él mismo, en ese momento se manifestó para con este hombre. Nadie como nuestro Señor Jesucristo para perdonar. Es por eso que la palabra de Dios nos exhorta a perdonar, así como Cristo nos ha perdonado, porque no hay nadie como él. Nadie como Cristo. Número 3, para liberar. Ya lo veíamos la semana pasada, Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie como Cristo para liberar. Ahí en Lucas 4:18 lo podemos ver también. El propósito, la misión, la encomienda de Cristo fue esta. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo vino con esa misión, con esa encomienda, y Él sigue buscando esto: liberarnos. Nadie como Cristo para liberar. Y lo podemos ver en el ejemplo del hombre endemoniado, del gadareno endemoniado.
¿Cómo lo libera y cómo lo transforma? Porque nadie como Cristo para liberar y transformar. Toma una vida que el mundo podría decir que es un caso perdido, que no hay nada que se pueda hacer por esa persona. La libera y la transforma. Como lo ha hecho con muchísimas personas, como lo ha hecho tal vez con usted, como lo ha hecho conmigo, cómo nos ha liberado, cómo nos está transformando y lo quiere hacer con usted si aún no ha experimentado ese poder transformador, esa libertad del Señor. Quiero invitarles a que vayamos a Marcos capítulo 5. Marcos 5 versículo 1 al 20. Marcos 5, 1 al 20 y veamos este maravilloso milagro, pero sobre todo la libertad que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo, porque nadie como Él para liberar y transformar, la transformación que este hombre experimentó. Tanto es así que la gente se espantaba. Cuando no debió haber sido así, hubiera dicho, qué bárbaro, qué tremendo, ¿verdad? Este hombre en verdad es el Mesías, el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, nadie le podía controlar, nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión. ¿Cómo? ¡Qué tremendo! La libertad y transformación. Sentado. Dice que le vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor, el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Es que como vimos en la mañana, hermanos, la palabra de Dios no está presa, debe de correr. Es importante que sea predicada. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Nadie como Cristo para liberar. Nadie como Cristo para transformar. Qué tremenda transformación de este hombre. Qué tremendo después de verlo, porque dice la palabra de Dios que andaba desnudo. Nadie lo podía gobernar, dominar. No tenía ese control sobre sí mismo. Se hería, se sajaba, andaba saltando, dando gritos, voces, ¿verdad? Atormentándose a sí mismo. Pero después lo podemos ver vestido, sentado, vestido y en su juicio cabal, pensando de manera coherente, ¡qué tremendo!
¿Qué transformación de nuestro Señor? Nadie como nuestro Señor Jesucristo para liberar. Si vemos lo mismo en el ejemplo de Pedro y los apóstoles, cómo el Señor los transformó. Si vemos el ejemplo del apóstol Pablo, después de ser, ¿verdad?, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, cómo Dios, después de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, es liberado Saulo de Tarso de esas cadenas emocionales y espirituales que lo mantenían atado, ¿verdad? Es perdonado de sus pecados, es hecho salvo y lo podemos ver transformado, siendo una nueva criatura y con un nuevo propósito, predicando el evangelio que él mismo trataba de callar, impedir que corriera. Ahora él predicándolo. Nadie como Cristo para liberar. Nadie como Cristo también para acompañar. Nadie como Cristo para acompañar. No tenemos por qué sentirnos solos, que en este tiempo puede ser que muchas veces se pueda dar, pero no tenemos por qué sentirnos solos. Cristo promete estar siempre con nosotros. Ahí en Mateo 28:20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nadie como Cristo para acompañar. Él promete estar con nosotros. Muchas veces al hacer la voluntad de Dios podríamos sentirnos solos, pero no debe de ser así. Se ha dicho que el liderazgo es solo cuando tomamos decisiones en nuestro hogar. Muchas veces no están de acuerdo, puede ser así. Muchas veces, ¿verdad? En otros lugares, en nuestro trabajo, en lo secular, cuando tomamos la decisión de hacer la palabra de Dios, puede ser que podamos sentirnos solos, pero no es así. Cristo no solo nos manda a que hagamos su voluntad, Él promete acompañarnos y ayudarnos, como lo veíamos en la mañana. Como se lo prometió a Pablo, ahí en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, que le invito a que nuevamente los leamos. Hechos 18, 9 y 10. Dice la palabra de Dios, versículos 9 y 10, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Dice la palabra de Dios, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él promete estar con nosotros, ayudarnos y acompañarnos. Puede ser que personas nos abandonen. Puede ser que personas no puedan estar con nosotros porque no pueden estar, como en este momento, sin duda que quisiéramos estar, ¿verdad?, juntos y estar ahí, pero no podemos hacerlo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo siempre estará ahí. Siempre estará con nosotros. Él nunca nos dejará. Él nunca nos abandonará. Lo veíamos ahí en 2 Timoteo 4, versículo 9, versículos 18 y 19, que Pablo da testimonio, pero el Señor estuvo a mi lado. Otros no estuvieron con Él, pero Él dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, ¿verdad? El Señor estuvo con él y lo fortaleció. El Señor lo acompañó y Él mismo lo ayudó. Y Él sabía que Él lo libraría y lo guardaría. Miren, vamos a volver a leer esos versículos. 2 Timoteo 4, versículos 18 y del 18, por favor, dice 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero el Señor estuvo a mi lado. Nadie como Cristo para acompañar. Y esto lo ha hecho siempre. A Josué de la misma manera se lo dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nadie como Cristo para acompañar. Nadie como Él para acompañar. No estamos solos. Cristo está con nosotros. Es por eso que cantamos ese precioso canto, Cristo está conmigo, ¿cierto? Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Él está con nosotros. La gente nos puede fallar, el mundo se puede acabar, pero a nuestro lado está nuestro Señor. Está morando en nuestro corazón y Él es el que nos acompaña. Nadie como Cristo, hermanos. Número 5, para compadecerse.
Nadie como Cristo para compadecerse. Una de las luchas más grandes del ser humano es con el sentirse incomprendido. Más en la adolescencia o en la juventud o en tiempos de tentación y debilidad espiritual, que es donde quisiéramos sentir, ¿verdad? Esa compasión que se compadece, no de manera despectiva, ¿verdad? Pero que eso mueva a apoyarnos, ayudarnos, alentarnos, animarnos, ¿verdad? A fortalecernos, al igual que en tiempos de adversidad, como en el ejemplo de Job. ¡Qué tremendo! El mismo Job dijo que aún su aliento fue desconocido para su mujer, que todos, ¿verdad?, sus sirvientes lo miraban de lejos, no se compadecían de él, sino al contrario lo atacaban. ¡Qué tremendo! Es en esos tiempos cuando más necesitamos la compasión y el apoyo de los demás. Ese apoyo, ese respaldo, lo cual muchas veces no se da a nuestro alrededor, porque tendemos a ser muy duros. Muy duros con los demás, y necesitamos esa compasión. Sin embargo, aunque los que estén a nuestro alrededor no lo hagan, la palabra de Dios nos dice que Cristo sí nos entiende, sí nos comprende, pues con excepción del pecado, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Por lo que se compadece de nosotros y en su gracia nos promete ayudarnos, ¿cierto? Él se compadece de nosotros. Él siempre ha sido movido, cuando estuvo aquí en la tierra lo podemos ver, movido, ¿verdad?, a esa compasión. Y se compadecía de la gente porque no habían comido y suplía su necesidad. Y se compadecía de los enfermos en verles la situación y los sanaba. Y se compadecía de las multitudes al verles desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso imploraba a su Padre Celestial para que enviara obreros a su mies. Es por eso que Él vino a morir por nuestros pecados. Miren lo que dice ahí en en Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Él se compadece de nosotros. Por eso Él está listo y dispuesto para ayudarnos, para socorrernos. Dice ahí en Hebreos 4, versículo 14 al 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque eso nos lleva a lo siguiente: nadie como Cristo para socorrer, nadie como Cristo para auxiliar, para prestar esa ayuda. Como ese salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cristo tiene todo lo necesario para socorrernos. Que no se nos olvide que Él es Dios. Ahí en Romanos capítulo 9, versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él es Dios. Así que no importa cuál sea nuestra situación, Cristo es poderoso para socorrernos, para auxiliarnos. Lo podemos ver también ahí en Hebreos, en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 2, donde nos habla que Él participó de carne y sangre, ¿verdad? Para venir a este mundo y destruir, ¿verdad?, aquel que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda nuestra vida sujetos a servidumbre. Y luego dice que Él quiere socorrernos, que Él quiere ayudarnos. Dice en el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrernos. Nadie como Cristo para socorrer. Nuestro socorro está en Él y viene de Él. Es por eso que en el Salmo 124:8 se nos dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y como mencionábamos al principio de este punto, el Salmo 121, versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nadie como Cristo. Nadie como Cristo para amar. Nadie como Cristo para perdonar. Nadie como Cristo para liberar.
Nadie como Cristo para acompañar. Nadie como Cristo para compadecerse de nosotros. Nadie como Cristo para socorrer. Y por último, nadie como Cristo. Nadie como Cristo para hacer que nuestro corazón arda. Que nuestro corazón se enardezca. Que esa llama dentro de nosotros pueda avivarse. Como oraba a Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿verdad? Que es importante que esa llama no se extinga, sino que sea avivada. Nadie como Cristo para hacer que arda nuestro corazón nuevamente, si es que se ha perdido ese primer amor, si es que ese fuego se ha extinguido dentro de nosotros o se está consumiendo. Dice ahí en Lucas 24, lo podemos ver en estos dos discípulos que iban de camino a Emaús, tristes, un poco decepcionados, porque ya era el tercer día, ¿verdad? Y pues no sabían nada de Cristo, aunque algunas mujeres decían que Cristo había resucitado, pero ellos esperaban que Cristo iba a establecer su reino, los iba a liberar, ¿verdad?, de los romanos. Iban caminando, pero cuando tienen ese encuentro con Cristo, ellos mismos dan testimonio como cuando Cristo les hablaba de las Escrituras, su corazón ardía dentro de ellos. Dice la palabra de Dios, Lucas 24. Del versículo 13 en adelante dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían hecho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. No ardía nuestro corazón mientras hablamos con él y nos abría las Escrituras. Nadie como Cristo para hacer que nuestro corazón arda, para que la llama en nuestro corazón se encienda y arda. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está animado? ¿Arde por Cristo y su palabra?
o está apagado, se está sofocando, se está enfriando. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque ese es un peligro de esta pandemia, de este tiempo en el que estamos viviendo. Que nuestro corazón se enfría y se apaga, y que en lugar de que arda por la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo, sea cautivado por otras cosas y esté ardiendo por otras cosas. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Arde por Cristo y su palabra? ¿Está apagado? ¿Cómo estamos? ¿Hay algo que nos esté subyugando? ¿Hay algún pecado en nuestra vida del que necesitemos ser perdonados? ¿Nos hemos estado sintiendo solos o incomprendidos en medio de este tiempo? Necesitamos el socorro y el auxilio de nuestro Señor. Si es así, vayamos a Cristo. Nadie como Él, nadie como Cristo. Vayamos a Él. Y Él nos está esperando con los brazos abiertos. La invitación es: venid a mí, venid a mí, venid en pos de mí. Vayamos a Él. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, si usted aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo, Cristo está llamando a su corazón, tocando a la puerta de su corazón. Y quiero invitarle a que usted acepte esa invitación. Dice ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está llamando a la puerta de su corazón. Cristo quiere entrar y ser parte de su vida. Él sabe que usted le necesita. Lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo e invitarle a entrar en su corazón. Nadie como Cristo. Si usted quiere tomar esa decisión, yo le invito a que en este momento repita con fe esta oración. Vamos a orar. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que soy pecador. Me arrepiento en este momento de todos mis pecados. Me doy cuenta que te necesito. Creo que tú moriste por mí en la cruz para salvarme. Creo que tú eres el único que me puede salvar de la condenación eterna y dar vida eterna. Entra en mi corazón. Sálvame. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted tomó esa decisión, gracias a Dios. Porque nadie como Cristo. No hay nada más que podamos necesitar que nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que necesitamos se encuentra en Él. Y gloria a Dios si usted tomó esa decisión. Nos gustaría saber de su decisión. Hágaselo saber a la persona que compartió con usted esta enseñanza o a nosotros a través de un mensaje. Y le invitamos a seguir creciendo con nosotros a través de la palabra de Dios. Y tal vez usted y yo, hermanos, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero tal vez nos damos cuenta que no hemos estado buscando a Cristo como debe de ser. No hemos estado permitiendo que Él sea el Señor de nuestra vida. De tal manera que tal vez nuestro corazón se ha enfriado. Tal vez esa llama se ha apagado. Si es así, hermanos, vayamos a Cristo. Pidámosle perdón y volvamos a sus caminos. Vamos a terminar con otra oración. Señor Jesucristo, gracias, Padre, te damos por este tiempo que tú nos concedes, en el cual tenemos la oportunidad de poder examinar nuestra vida. Gracias porque en Cristo lo tenemos todo. Ayúdanos, Señor, a poder, como dice tu palabra, y lo estamos estudiando ahí en Colosenses, a poder estar completos en Él. A estar buscando todo lo que necesitamos en Él, deleitarnos y regocijarnos en nuestro Señor. Ayúdanos a buscarte cada día. Que nuestro corazón pueda estar ardiendo porque estamos en ti y en tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.